Hola amigos, muy buenos días. ¿Alguna vez Dios te ha bendecido con un milagro en tu vida? ¿Con un hecho extraordinario más allá de lo natural en tu vida, en tu cuerpo, en tu salud, en tu economía, en tu vida familiar? ¿Y cómo eso ha resultado en una bendición para ti de mayor confianza, de mayor fidelidad, de mayor obediencia al Señor Jesús? Bueno, estamos leyendo ahora en Hechos de los Apóstoles capítulo 20, después de que Pablo había estado entre los orfebres de la plata de la diosa Diana, y ahora estamos leyendo el capítulo 20, dice: cuando cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y después de animarlos, se despidió y salió rumbo a Macedonia. Recorrió aquellas regiones alentando a los creyentes en muchas ocasiones y por fin llegó a Grecia, donde se quedó 3 meses. Como los judíos tramaban un atentado contra él cuando estaba a punto de embarcarse para Siria, decidió regresar por Macedonia. Lo acompañaron Sópater, hijo de Pirro de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo y por último Tíquico y Trófimo de la provincia de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaron en Troas, pero nosotros zarpamos de Filipos después de la fiesta de los panes sin levadura, y a los 5 días nos reunimos con nosotros en Troas, donde pasamos 7 días. Vemos al apóstol Pablo que en su segundo viaje misionero, él está recorriendo de regreso las poblaciones, las ciudades donde él antes había dejado un pequeño grupo de cristianos y se quedaba cierto tiempo con ellos. Y entendemos que después de que una persona ha conocido el Evangelio, viene un tiempo especial en el que necesita el cobijo de un pastor que les guíe, que les enseñe, ya que el Señor Jesucristo dijo: vayan, hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles a hacer todo lo que yo les he enseñado. Y ese enséñenles a hacer lo que Él nos ha mandado implica un proceso de discipulado, y era lo que Pablo estaba haciendo aquí con ellos. Versículo 7. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir el día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. En el cuarto piso superior donde estábamos reunidos había muchas lámparas, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras que Pablo alargaba su discurso. Cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el 3er piso y lo recogieron muerto. Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. No se alarmen, les dijo, está vivo. Luego volvió a subir, partió el pan y comió. Siguió hablando hasta el amanecer y entonces se fue. Al joven se lo llevaron vivo a su casa para gran consuelo de todos. Tenemos un evento inusual, tenemos un evento extraordinario, lo que llamaríamos un milagro. Porque bueno, cuando leemos este pasaje podemos ver el poder de Dios, el poder del Señor Jesús obrando a través de Pablo. Ya había sucedido la experiencia que Pedro tuvo, por ejemplo, con Tabita, llamada Dorcas, que también le resucitó, le trajo de la otra vida, le regresó a la vida, y ahora está pasando con Eutico. Y bueno, déjeme decirle de manera jovial que es un consuelo para aquellos que predicamos la palabra cuando pues sucede que alguien se nos queda dormido en medio de nuestra disertación, en medio de nuestra enseñanza. Pues también al apóstol Pablo la gente se le quedó dormido. Y aquí está el joven Eutico, pero bueno, es que Pablo dice, alargaba su discurso, ya era la medianoche y Pablo trataba de ganarle tiempo al tiempo, trataba de usar cada minuto de su vida para poder ministrar, para poder servir, para poder enseñar a aquellos que habían creído en el Evangelio. Y sucede que Eutico se queda dormido, se cae desde una ventana y obviamente de 3 pisos, pues dice que cuando lo fueron a ver, pues estaba muerto. Y cuando Pablo lo fue a ver, dice que lo abrazó y le dijo, no se alarmen, él está vivo. Pareciera que de una manera muy singular, sin que Pablo tuviera que implorar o pedir porque Dios le volviera a la vida, simplemente Dios le usó para obrar con poder un milagro en su vida. Queridos amigos, pero ¿sabe cuál es el problema hoy día? Que aunque Dios sigue obrando los milagros en nuestra vida, nosotros nos confundimos, porque lo único que queremos de Él es eso, es un milagro. Hemos dicho muchas veces que después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios, nuestra naturaleza se convirtió en una naturaleza egoísta.
donde solamente queremos en nuestra vida aquello que nos hace felices, aquello que nos da reconocimiento, aquello que va conforme a nuestros planes. Y hoy día existe mucho la mentalidad de que nos acercamos a Dios en medio de las circunstancias difíciles de nuestra vida porque queremos el poder sobrenatural de Dios obrando en nosotros, en cualquier asunto, sea un asunto de salud, sea un asunto de nuestra economía, sea la falta de trabajo, sea una situación irregular en la familia, y queremos que Dios sobre, queremos que Dios resuelva aquel asunto. Y queridos amigos, esas experiencias que están marcadas en la Biblia son con un propósito. Si usted lee los evangelios se va a dar cuenta que el Señor Jesús hizo muchos milagros, dice los pasajes, y Jesús sanó a muchos en aquel lugar donde estaba. Paralíticos, cojos, ciegos, sordos, resucitó muertos, hizo mucho milagro, pero había un propósito. El propósito del Señor Jesús era mostrar la gloria de Dios, era mostrar el poder de Dios obrando en la vida de las personas. El Señor Jesucristo es el Mesías, el escogido de Dios, y Él estaba dando evidencia del poder que le acompañaba en el cumplimiento de su ministerio, por una sola razón, porque el Señor Jesús lo resumió en el mensaje de arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Así es que cada milagro que está puesto en la Biblia no es para mostrarnos que Dios simplemente va a obrar milagros en nuestra vida. Cuando se los pedimos, están ahí para hacer la muestra del poder de Dios. Y yo le preguntaba al inicio, si alguna vez usted ha recibido un evento extraordinario de Dios en su vida, ¿cómo ha impactado eso? Porque lo que está buscando el apóstol Pablo y lo que buscaba Pedro y lo que buscaba el Señor Jesucristo era que el Evangelio impactara la vida de las personas, que finalmente las personas pudieran venir en arrepentimiento para el perdón de los pecados. Pero querido amigo, querida amiga, yo te dejo esta reflexión. Si ha habido eventos extraordinarios en tu vida, pero esos eventos no han servido para que tú vengas en arrepentimiento al Señor Jesucristo, para que tú entregues tu vida y para que te comprometas a vivir en obediencia a Él, esos milagros no han cumplido su propósito en ti. Solamente están siendo una solicitud muy egoísta de tu parte, en donde tú pides de Dios que Dios cumpla eso en ti. Y cuando Dios lo cumple, ¿qué ha sucedido en tu vida? ¿Has sido un cristiano más dedicado a estudiar las Escrituras? ¿Has sido una persona que busca congregarse para estar en comunión con sus hermanos? ¿Has sido una persona que busca compartir esos milagros y esa bendición de Dios con aquellos que te rodean? ¿Has sido generoso con la obra del Evangelio en tu tiempo, en tus recursos, en tus fuerzas? El Evangelio ha venido a nuestra vida para impactar, para transformarnos. Pero cuando Dios obra los milagros y nosotros somos ciegos, somos sordos, somos rebeldes a su llamado, ese propósito, ese milagro se queda sin el cumplimiento del propósito. Así que, querido amigo, querida amiga, yo te quiero invitar, si tú en algún momento de tu vida has recibido un milagro, ven a Cristo, entrégate a Cristo. Que cada vez que tú recuerdes ese evento en tu vida pueda ser la ocasión propicia para entregar tu vida a Cristo. Yo le puedo decir, yo, sin buscarlo, un día me encontraron que tenía cáncer en mi riñón. Fui al médico para una revisión sencilla y me encontró con que tenía yo el cáncer. Y gracias a Dios pude ser operado, pudo ser extraído el cáncer, que era el riñón completo, y pude ser salvado. Esa es la obra milagrosa de Dios. Yo no pude haber ido al médico y no pude darme cuenta de eso, y tal vez darme cuenta cuando estuviera yo muy grave bajo el daño del cáncer en mi cuerpo. Para mí esa fue una obra milagrosa que Dios hizo en mi vida. Dios salvó mi vida del cáncer. Hoy día muchas personas mueren del cáncer. Y cada vez que yo me siento pasivo, que me siento sin fuerzas y me siento sin ánimo para buscar a Dios, para servir a Dios, para amar a Dios, recuerdo lo que Él hizo en mi pasado. Y yo digo, es que si Dios me dio la vida, es porque Dios quiere que yo le siga sirviendo. Así que yo te animo a ti, de qué manera los milagros que Dios hace en tu vida están sirviendo para que tú seas más dedicado y una persona que ama a Dios, que sirve a Dios, que conoce a Dios y que sirve a su prójimo. Acompáñenme en esta oración. Bendito Padre, gracias por tu palabra en esta hermosa mañana. Y porque a través de la experiencia de Pablo con este joven Eutico que cayó y murió del tercer piso,
y que a través de la experiencia de Pablo con este joven Eutico que se quedó dormido y cayó desde una ventana y al caer murió. Pero simplemente el poder del Señor Jesús obrando en Pablo levantó a este joven y le volvió la vida. Señor, son los milagros que tú realizas en nuestra vida, pero lo realizas con un propósito, el hecho de que nuestras vidas sean impactadas por el poder del Evangelio, mostrándonos la gloria y el poder de Dios. Te ruego, Señor, por personas que están viendo este video, que han tenido esa hermosa experiencia de un milagro en sus vidas, cómo han impactado esos milagros a su vida. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo les toque en su mente, en su corazón, les haga comprender que la necesidad que hay de venir ante ti en arrepentimiento, dejando su proceder egoísta para regresar a ti, para entregar su vida, para ahora dedicarse a amarte, a servirte y amar a sus prójimos y también servirles. Te ruego, Señor, danos de tu gracia, permítenos comprender la hermosura de tu palabra, bendice nuestras vidas con ella. Rogamos, Señor, que el Señor Jesucristo sea nuestro Salvador, porque nos salva de ese egoísmo de nuestro corazón para poder ser generosos a tu reino. Todo esto lo rogamos en su nombre, en Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.